Mamá, no volvamos a casa. Papá quiere que desaparezcamos esta noche. Por favor, créeme. Sus palabras me atravesaron como un rayo. A esa hora en el aeropuerto, mientras la gente se despedía entre abrazos y maletas, la voz temblorosa de mi hijo Emilio se convirtió en un eco que me desgarró el alma. Sentí como si el piso bajo mis pies se abriera y yo cayera a un vacío sin fin. Mi pecho ardía, no por el miedo inmediato, sino por la traición silenciosa que llevaba meses rondando mi vida sin que yo quisiera verla. Era como respirar humo antes de que el fuego apareciera, y ahora quiero preguntarte algo. Si un hijo de apenas 6 años te suplicara así, ¿tú le creerías? Si alguna vez has sentido que tu corazón reconoce un peligro antes que tu mente, quédate conmigo, dale like y suscríbete para seguir escuchando historias que también podrían cambiar la forma en que ves tu propia vida, porque a veces la verdad llega disfrazada de susurro. Yo soy Alejandra Ramírez, una mujer común de Guadalajara, madre de un niño que siempre observó más de lo que decía. Aquella noche solo quería llevar a mi esposo Diego al aeropuerto y volver a casa como siempre, pero entre las luces blancas del aeropuerto de la Ciudad de México y la mano sudada de mi hijo apretando la mía, comprendí que nada sería igual. Él sabía algo que yo aún no lograba entender, y esa decisión de escucharlo o no se convirtió en la línea que dividió mi vida en un antes y un después. Cuando escuché a mi hijo decir, «Mamá, no volvamos a casa», sentí que el aire se volvía espeso, como si alguien hubiera bajado de golpe la temperatura del mundo. Aún tenía en mis dedos el calor del abrazo que Diego me dio minutos antes en el aeropuerto, y sin embargo, esas palabras lo apagaron todo. Fue como si dos realidades diferentes chocaran dentro de mí. Una donde mi esposo era el hombre correcto, trabajador, atento, y otra donde mi hijo, de apenas 6 años, me avisaba que ese mismo hombre planeaba hacernos daño. Yo no supe en qué creer al instante, solo supe que algo dentro de mí se quebró. Las luces del aeropuerto de la Ciudad de México brillaban demasiado fuerte esa noche. Todo parecía normal para las demás personas, pero para mí cada sonido era una amenaza. El rodar de una maleta, un anuncio por los altavoces, el llanto de un bebé, todo se mezclaba con el miedo que crecía en el pecho. Apreté la mano de Emilio con suavidad, intentando no mostrar que mis piernas temblaban. Sus ojos grandes y cafés se clavaban en mí como si estuviera esperando que yo lo salvara de algo que aún no entendía. Y quizás era así. Quizás él sí sabía algo, y yo seguía sin querer verlo. Diego había pasado semanas comportándose extraño, aunque en ese momento yo trataba de justificar todo como estrés o trabajo acumulado. Cada vez que él hablaba por teléfono en su oficina, bajaba la voz. Cada vez que yo entraba por error a media conversación, él colgaba de golpe. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, él sonreía y me decía, «Claro, Ale, todo bien, no te preocupes». Y yo le creía. Quería creerle, porque es más fácil sostener una mentira bella que enfrentar una verdad horrible. Esa noche, mientras Diego se despedía de nosotros con su sonrisa acostumbrada, yo noté algo que en su momento ignoré. Emilio no quiso abrazarlo. Él siempre corría a sus brazos, siempre lo despedía con un beso en la mejilla. Pero esa vez se quedó quieto, congelado, sin moverse ni un centímetro. Diego le sostuvo la cara con ambas manos y dijo, «Cuida a tu mamá, campeón». Yo pensé que era una ternura más, uno de esos gestos que siempre tenía en público. Ahora entiendo que mi hijo sintió algo que yo me negaba a aceptar, algo oscuro. Cuando Diego se perdió entre la gente camino a la sala de abordaje, yo quise respirar hondo y tranquilizarme. Pero Emilio no me soltaba. Caminamos por el largo pasillo del aeropuerto y cada paso parecía más pesado que el anterior. Mi hijo estaba inquieto, mirando hacia todas partes, como si temiera que alguien nos siguiera. Yo trataba de sonreírle. «Todo bien, mi amor, ya casi salimos». Cuando llegamos a la salida, justo antes de que las puertas automáticas se abrieran, Emilio se detuvo de golpe. Yo casi tropiezo. Lo miré confundida. «Hijo, ¿qué pasa?». Él levantó las manos temblorosas y me tomó del rostro. «Mamá, por favor, créeme, esta vez no podemos volver». Sentí un nudo formarse en la garganta. Su voz estaba quebrada, como si estuviera cargando un secreto demasiado grande para su edad. Me arrodillé frente a él para quedar a su altura. «¿Qué escuchaste? ¿Qué te dijo tu papá? ¿Por qué estás tan asustado?».
Emilio se acercó y susurró como si temiera que alguien pudiera oírlo. Hoy en la mañana me desperté temprano y fui por agua. Papá estaba en su oficina, estaba hablando por teléfono. Dijo que esta noche algo iba a pasar, que tenía que hacerse lejos y que nosotros ya no seríamos un problema. Cuando dijo nosotros, yo sentí que el alma se me caía a los pies. Lo miré con los ojos muy abiertos. ¿Estás seguro, Emilio? ¿Escuchaste bien? Él asintió con fuerza. Mamá, no era su voz. Se oía diferente, se oía mala. Mi primer impulso fue negar todo. No, no podía ser. Diego no era así. Diego era el hombre que me ayudó cuando murió mi padre, el que compró la casa con tanto entusiasmo, el que jugaba con Emilio los domingos en el parque. Pero entonces recuerdos dispersos comenzaron a golpear mi mente. El cambio súbito en el seguro de vida, su enojo exagerado cuando mencioné que quería volver a trabajar, la forma en que revisaba mis movimientos sin que yo lo notara del todo. El coche extraño estacionado varias noches frente a nuestra casa. Yo había unido todas esas señales, pero de la peor manera posible. Las había ignorado. Tomé aire e intenté decidir qué hacer. No podía simplemente descartarlo, no después de ver el miedo real en los ojos de mi hijo. Así que dije, está bien, hijo, vamos a calmarnos y vamos a pensar. Pero Emilio volvió a tomar mi mano y la apretó tan fuerte que pensé que me dolería. Mamá, por favor, vámonos lejos de aquí, no volvamos a la casa. Y fue entonces cuando lo entendí. No era un berrinche, no era un malentendido. Mi hijo estaba intentando salvarme. Nos dirigimos al estacionamiento sin decir una palabra más. El silencio entre nosotros era tan pesado que parecía un tercero caminando a nuestro lado. Cuando subimos al coche yo encendí el motor pero no conduje a casa. Seguí un camino alterno que nos permitía llegar a una calle paralela desde donde se veía nuestra casa sin tener que acercarnos demasiado. Quería comprobar si había algo extraño, algo que confirmara o desmintiera las palabras de Emilio, aunque en realidad ya había tomado una decisión. Yo le creía. Cuando llegamos a esa calle, apagué el motor. La casa estaba ahí, tranquila, silenciosa, como siempre. Las cortinas cerradas, el jardín iluminado por la luz del poste. Podía ver incluso las cortinas de la recámara de Emilio con los dibujos que él mismo eligió. Nada parecía fuera de lugar, y aún así mi corazón no dejaba de latir rápido, como si una parte de mí supiera que algo estaba a punto de romperse. Emilio respiraba con dificultad en el asiento trasero. Yo quería abrazarlo, pero tenía miedo de moverme demasiado por si alguien podía vernos. Pasaron 5 minutos, luego 10, hasta que algo interrumpió la calma. Un coche oscuro se acercó lentamente y se detuvo justo frente a nuestra casa. Era una camioneta sin placas visibles y con vidrios polarizados tan oscuros que no dejaban ver quién iba dentro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Emilio agarró mi brazo y señaló. Mamá, ese es el coche que vi las otras noches. Las puertas se abrieron. Salieron 2 hombres vestidos con ropa oscura. Miraron a su alrededor como si estuvieran asegurándose de que nadie los observara. Uno de ellos sacó algo del bolsillo. Yo me aferré al volante pensando que sería una herramienta para forzar la entrada, pero no, era una llave de nuestra casa. Cuando vi la llave no pude respirar. Era como si alguien hubiera apagado el mundo de golpe. Los 2 hombres entraron a la casa con total tranquilidad, sin romper nada, sin hacer ruido. Entraron como si fueran los dueños, como si alguien les hubiera entregado las llaves con toda confianza. En ese instante lo supe. No podía seguir negándolo. No podía seguir justificando lo que había estado ignorando por meses. Diego tenía algo que ver con eso. Y no era algo pequeño. Quise hablar, decir algo, pero mi boca no respondió. Solo pude mirar cómo se cerraba la puerta principal después de que los hombres entraran. Emilio hundió el rostro en mis brazos. Mamá, nos querían hacer eso a nosotros, susurró. Lo sé, hijo. Lo sé. Y mientras lo abrazaba con fuerza, mi mirada volvió a la casa. Esa casa que hasta hace unas horas llamaba hogar. Esa casa que ahora estaba llena de sombras. No sabía qué iba a pasar después. Pero sí supe una cosa. Esa noche la verdad comenzaba a mostrarse. Y aunque yo aún no veía todo el rompecabezas, la pieza que faltaba estaba a punto de revelarse.
El silencio dentro del coche se volvió una sombra pesada mientras Emilio y yo observábamos nuestra casa desde lejos. Yo tenía las manos frías sobre el volante, incapaz de moverme, incapaz de aceptar lo que pasaba frente a mis ojos. Dos hombres que no conocía acababan de entrar a mi hogar con una llave que solo Diego y yo teníamos. Y en ese momento entendí que ya no había vuelta atrás. Algo terrible estaba por suceder. Emilio se encogió en el asiento y susurró: «Mamá, ellos no son buenos. Te lo dije». Su voz se quebró y me atravesó el alma. Por un instante quise decirle que todo era un malentendido, que quizás eran trabajadores enviados por Diego, que tal vez había una explicación lógica, pero yo ya no podía seguir mintiéndome. Había visto con mis propios ojos la llave brillando bajo la luz del poste. Había visto la naturalidad con la que esos hombres cruzaron el portón. Eso no era casualidad. Eso era planeado. Mi respiración se volvió lenta y pesada. El nudo en mi garganta me cortaba las palabras. Mis ojos no dejaban de mirar la puerta de mi casa como si pudiera descifrar lo que ocurría adentro. De pronto, una luz se movió detrás de la ventana de la sala. Era una linterna. Luego, otra en la cocina. Emilio agarró mi brazo con fuerza. «Mamá, están buscando algo. Están revisando todo». Yo no supe qué responder. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de mi pecho. Sentí náuseas, sudor frío, un miedo tan profundo que me dejó inmóvil. Quise salir corriendo y enfrentar a esos hombres. Quise gritar, pedir ayuda, hacer algo. Pero mi cuerpo no reaccionó. Era como si toda mi vida se hubiera concentrado en esa escena silenciosa frente a mí. Mi casa, mi refugio, mi historia. Y ahora estaba en manos de dos desconocidos. Pasaron segundos que se sintieron como horas. Hasta que de pronto, Emilio abrió los ojos de par en par. «Mamá, huele eso». Yo también lo sentí. Un olor fuerte, químico, como gasolina. Al principio creí que era mi mente jugando conmigo, pero no. El olor se volvió más intenso, más claro, más real, y entonces lo vi. Un hilo delgado de humo salió por la ventana de la sala. Luego otro desde la cocina. Mi estómago se hundió. No, no puede ser. Pero sí era. El humo comenzó a crecer y quedar atrapado detrás de las cortinas. Se expandía como un monstruo oscuro. Y antes de que pudiera procesarlo, una luz naranja apareció detrás del vidrio. Una chispa, dos. Y luego una lengua de fuego se elevó. Yo grité: «No, no, no». Mi mano se movió hacia la puerta del coche, pero Emilio me detuvo con desesperación. «Mamá, no puedes ir. Nos querían hacer daño. Era para nosotros. No vayas, por favor». Él tenía razón. Por más que mi instinto de madre me empujara a entrar por mis cosas, mis recuerdos, mis fotografías, mis sueños, sabía que dar un paso hacia esa casa significaba no salir jamás. La llama creció tan rápido que parecía viva. En cuestión de segundos, la sala estaba envuelta en fuego. Las ventanas comenzaron a estallar. El humo subía al segundo piso, donde estaba la habitación de Emilio, el lugar donde él dormía anoche, sin saber que hoy alguien quería que muriera dentro. Sentí un dolor en el pecho que casi me dejó sin aliento. Era como ver morir una parte de mí misma. Una vecina gritó a lo lejos. Alguien llamó a los bomberos. La sirena comenzó a escucharse, acercándose mientras la casa seguía consumiéndose. Yo me quedé allí paralizada, viendo cómo las llamas devoraban cada rincón de mi vida. Y entonces noté algo. Mi celular vibró en mi bolso. Mis manos temblorosas lo sacaron. Era un mensaje de Diego. «Amor, acabo de aterrizar. Espero que tú y Emilio estén ya dormidos. Los amo». El mensaje me cayó como un golpe directo al pecho. Mi visión se nubló. Leí la frase 3 veces. «Los amo. Hasta pronto». Mis labios comenzaron a temblar. Eso era. Esa era su coartada. Él quería que estuviéramos dormidos. En la casa. En la casa que ahora ardía. Sentí náuseas y vomité justo al lado del coche. Emilio me abrazó desde atrás y lloró. «Mamá, te lo dije». Él quería que nos pasara algo. Yo solo pude responder: «Lo sé, hijo, lo sé». Y me dolió más admitirlo que verlo.
En medio del desorden me atreví a mirar la pantalla una vez más. El corazón en el emoji final parecía burlarse de mí, como si su cariño falso fuera un veneno, como si todo lo que yo había creído durante años fuera solo un disfraz. Me limpié la boca con la manga y respiré hondo aunque el aire estaba lleno de humo y dolor. Cuando levanté la mirada, vi que los bomberos llegaban. Un camión, luego otro. Las mangueras comenzaron a rociar agua sobre las llamas, pero ya era tarde. La casa estaba perdida, y junto con ella toda la mentira que yo había vivido. En ese instante, Emilio levantó la cabeza y me miró con los ojos llenos de algo que no debería existir en un niño de 6 años. Era dolor. Era miedo. Era una verdad cruel demasiado grande para su edad. Mamá, si hubiéramos entrado estaríamos ahí dentro, ¿verdad? Yo no pude mentirle. Asentí mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Sí, hijo. Y fue tu voz la que nos salvó. Él apoyó su frente en mi hombro. Yo lo abracé como si el mundo se fuera a caer en pedazos. Porque en cierta forma sí se había caído. La vida que conocíamos ya no existía. Y para empeorar todo, mi mente comenzó a procesar algo más aterrador. Diego aún no sabía que estábamos vivos. Él creía que su plan había funcionado, y eso significaba que tenía ventaja. Él podía moverse libremente, podía regresar, podía buscarnos. Mis manos sudaban, mi respiración era agitada. No podía quedarme ahí, no podía confiar en nadie más. Mi mente estaba en alerta. ¿Qué tenía que hacer? ¿A dónde ir? ¿Cómo proteger a Emilio? No tenía las respuestas, pero sí tenía claro lo más importante. Teníamos que desaparecer antes de que Diego lo descubriera. Y antes de continuar, quiero preguntarte algo. Si tú estuvieras en mi lugar y tu hijo te suplicara que escaparan, ¿le creerías? Si crees que hice lo correcto, comenta desde dónde estás viendo este video o tu edad para saber si tú también hubieras elegido creer en tu hijo. Y si alguna vez has dudado del peligro real en una situación así, regálame un like y suscríbete para escuchar más historias igual de intensas que esta. Porque de aquí en adelante, todo se volvió más oscuro, más peligroso, más cruel, pero también más claro. Esa noche frente a mi casa en llamas yo entendí que ya no podía seguir siendo la mujer que cerraba los ojos ante lo que no quería ver. Tenía que convertirme en alguien que nunca pensé ser, una mujer que lucha, una mujer que huye, una mujer que protege. Emilio se limpió las lágrimas y me tomó de la mano. Mamá, ¿qué va a pasar ahora? Yo no lo sabía, pero mientras veía las últimas chispas consumir lo que quedaba de nuestro hogar, comprendí que esa pregunta no podía esperar más. Teníamos que actuar antes de que fuera tarde. Y en ese momento recordé algo. Una tarjeta guardada en mi cartera desde hacía años. Una tarjeta que mi padre me entregó antes de morir y que yo jamás pensé usar. Esa tarjeta se convirtió en la única puerta que aún estaba abierta para nosotros. Y su nombre comenzó a repetirse en mi mente como un eco que crecía y crecía. Licenciada Beatriz Montes, la mujer que mi padre me pidió buscar si algún día necesitaba ayuda de verdad, y después de ver mi casa arder, entendí por fin que ese día había llegado. La noche después del incendio se volvió interminable. Yo manejaba sin rumbo fijo por las calles oscuras de la ciudad mientras Emilio dormía agotado en el asiento trasero. Cada vez que frenaba en un semáforo, temía ver el rostro de Diego reflejado en el espejo retrovisor. Sentía que en cualquier momento él podría aparecer detrás de nosotros, como una sombra que nunca debió entrar en nuestras vidas. Mi corazón seguía acelerado desde que vi mi casa arder. Ninguna cantidad de aire podía calmar la sensación de asfixia que llevaba dentro. Mientras conducía, recordé la tarjeta que mi padre me dio antes de morir. En aquel entonces no entendí por qué me hablaba con tanta seriedad. Recuerdo su mano temblorosa entregándome una tarjeta sencilla con un nombre y un número. Si un día necesitas ayuda de verdad, busca a esta mujer. Yo creí que exageraba. En ese tiempo Diego parecía atento, cariñoso, comprometido. Yo nunca imaginé que habría un momento en que esa tarjeta sería lo único que me mantendría con vida. Cuando estacioné el coche frente a una tienda cerrada, me quedé allí sentada mirando fijamente la tarjeta. Licenciada Beatriz Montes. El número estaba escrito a mano. Mis dedos temblaban mientras marcaba. Pensé que no contestaría. Pero después de 4 timbres, escuché una voz firme,
algo ronca. Bueno. ¿Quién habla? Tragué saliva. Licenciada Beatriz. Soy Alejandra Ramírez. Mi padre era Esteban Ramírez. Él me dio su número hace años. Yo. Necesito ayuda. Hubo un silencio breve pero profundo, como si la mujer del otro lado de la línea hubiera detenido el mundo por un instante. Luego dijo con voz seria a Alejandra: Dime dónde estás. Ven de inmediato. No apagues tu teléfono. No hables con nadie más. Y no regreses a donde estabas. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Le di mi ubicación y ella me envió una dirección cerca del centro de Puebla con instrucciones exactas. Maneja sin detenerte. No voltees atrás. Mientras avanzaba por la autopista pensé en mi padre. Él nunca confió del todo en Diego. Decía que sus ojos no coincidían con sus palabras. Yo me enojaba cada vez que lo mencionaba. Lo defendí tanto tiempo. Y ahora ahí estaba, conduciendo en medio de la noche huyendo del hombre que prometió protegerme. Llegué al edificio que la licenciada mencionó cerca de la medianoche. Era una construcción antigua, de paredes gruesas y puerta de madera. En la entrada había un solo foco que parpadeaba. Toqué el timbre con manos temblorosas. La puerta se abrió casi de inmediato. Una mujer de unos 60 años me miró con ojos atentos. Su cabello gris estaba recogido en un moño y llevaba lentes colgando de una cadenita. Tenía el porte de alguien que ha visto demasiado pero que ya no se deja asustar por nada. Tú eres Alejandra, dijo. Pasa rápido. Tomó a Emilio en brazos con una ternura sorprendente. Pobre niño, debe estar agotado. Lo llevó a un pequeño sofá dentro de su oficina y le puso una manta encima. La habitación olía a café fuerte y papeles viejos. Había estantes llenos de documentos amontonados, carpetas con etiquetas descoloridas y una lámpara encendida sobre un escritorio lleno de notas. Siéntate, llamó Beatriz, señalando una silla frente a ella. Y cuéntame todo, desde el principio. No omitas nada. Yo respiré hondo. Y entonces hablé. Hablé con el alma rota. Le conté sobre la escena en el aeropuerto, sobre el miedo en los ojos de Emilio, sobre los hombres que entraron a mi casa con una llave, sobre el olor a gasolina, el fuego, el mensaje de Diego fingiendo preocupación. Hablé sin detenerme mientras las lágrimas caían sin que yo pudiera evitarlo. Beatriz no me interrumpió. Solo escuchó. Sus manos cruzadas, su mirada fija, su rostro serio. Cuando terminé, me limpié la cara con la manga. Sentía el corazón tan golpeado que cada respiración era dolorosa. Beatriz se quedó en silencio unos segundos antes de decir: Alejandra, tu padre me advirtió que algo así podía ocurrir. Él nunca confió en Diego. Me pidió que guardara ciertos documentos por si los necesitabas algún día. Me levanté sorprendida. ¿Documentos? ¿Qué documentos? Beatriz fue hacia un gabinete metálico cerrado con llave. Sacó una carpeta gruesa. En la portada decía Herrera en letras torcidas. La colocó frente a mí. Tal vez debí entregártela antes, dijo. Pero tu padre insistió en que solo lo hicieras si estabas en peligro real. Yo abrí la carpeta con cuidado. Lo que vi me dejó sin palabras. Había reportes bancarios, fotografías tomadas desde lejos, registros de llamadas, notas sobre deudas, nombre de prestamistas. Todo indicaba que Diego tenía problemas económicos desde hacía años. Problemas graves. Deudas con gente peligrosa. La línea roja. Mi voz salió temblorosa. Esto es real. Beatriz asintió con tristeza. Diego estaba ahogado en deudas y escondió todo muy bien. Tu padre sospechó desde el principio. Por eso contrató a un investigador privado hace 3 años. Encontraron rastros de apuestas ilegales, préstamos sin pagar y amenazas. Tu padre quiso protegerte, pero tú estabas enamorada. Y él no quiso destruir tu matrimonio sin pruebas claras. Yo sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Lo peor no era la traición, era darme cuenta de que yo misma participé sin querer en construir esa ilusión. Mientras pasaba las hojas, una en especial hizo que mis manos sudaran. Era la copia de un seguro de vida. Mi nombre. 2 millones en caso de muerte accidental. Firmado 6 meses atrás. Recordé la insistencia de Diego. Dijo que era por seguridad. Y yo, ingenua, acepté. Beatriz señaló el documento. El motivo está ahí.
Con ese dinero podía pagar sus deudas y quedar libre. Para él eres una cifra, una salida. Me cubrí el rostro con ambas manos. Me sentí usada, burlada, amenazada. Beatriz colocó su mano sobre mi hombro. Alejandra, no es tu culpa. Él sabía cómo manipular, sabía cómo hacerte confiar. Emilio se movió en el sofá. Lo miré dormir y sentí una mezcla de amor y culpa. Mi hijo me salvó la vida. Él fue quien escuchó la conversación. Él me advirtió cuando yo aún cerraba los ojos. Beatriz me observó y dijo suavemente: ese niño es valiente, pero no podemos dejar que él cargue esto solo. Ahora te toca protegerlo a ti. Yo asentí limpiando mis lágrimas. ¿Qué hacemos ahora? Beatriz tomó aire. Diego aún no sabe que sobreviviste. Esa es tu ventaja. Si él cree que todo salió como planeó, bajará la guardia. Pero eso no durará mucho. Pronto notará que no encontraron tu cuerpo ni el de Emilio. Y cuando eso pase, él se va a desesperar. Y un hombre desesperado es capaz de todo. Un escalofrío enorme me recorrió la espalda. Yo no sabía cuánto tiempo teníamos. Minutos. Horas. No lo sabía. Solo sabía que no podía quedarme quieta. Beatriz se acercó a mí y habló más bajo. Alejandra, hay una forma de detenerlo, pero necesitarás valor, mucho valor. Yo la miré con temor y esperanza al mismo tiempo. ¿Qué forma? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué significaba enfrentarlo después de todo lo que había visto? Beatriz entrelazó las manos y me miró con una seriedad absoluta. Esa mujer llevaba años luchando por otras mujeres y lo veía claramente. En sus ojos no había duda, solo decisión. Pero antes de revelar su plan, ella dijo algo que me estremeció aún más. Alejandra, hay un lugar a donde debemos ir antes de cualquier otra cosa. Un lugar que contiene algo que podría cambiarlo todo. Pero debo advertirte que no será fácil entrar ni salir sin ser vistas. Yo me quedé en silencio. Sentí que una puerta nueva se abría frente a mí. Una puerta hacia un secreto más profundo. Algo que yo aún no comprendía, pero que sabía que cambiaría mi destino. Y fue entonces cuando Beatriz pronunció la frase que marcó el final de esa noche y el inicio del siguiente capítulo. Debemos volver a tu casa quemada. Nunca imaginé que algún día tendría que regresar a las ruinas de mi propia casa. Mucho menos imaginé que lo haría en medio de la noche y guiada por una abogada de 60 años que parecía no tener miedo a nada. Pero así fue. Después de revisar la carpeta con los documentos que mi padre había dejado y después de comprender la gravedad del peligro en el que estábamos Emilio y yo, la licenciada Beatriz decidió que no quedaba más remedio. Había que entrar a la casa quemada. Había que buscar pruebas directas que vincularan a Diego con los hombres que habían provocado el incendio. Pruebas que la policía no pudiera descartar como accidente. Eran casi las 2 de la madrugada cuando estacionamos el coche a 2 cuadras de lo que antes era nuestro hogar. El cielo estaba nublado y la calle completamente vacía. No había viento. No había perros ladrando. Era como si todo el barrio estuviera conteniendo la respiración. Quizás por miedo. O quizás porque las paredes aún guardaban el eco de las llamas que habían devorado mi vida horas antes. Beatriz apagó las luces del coche y habló en voz baja. No mires demasiado tiempo hacia atrás. Si Diego o los hombres regresan y nos ven, no tendremos oportunidad. Yo tragué saliva. Mi corazón latía tan rápido que podía sentirlo en los oídos. Miré a Emilio, que estaba sentado en la parte de atrás. Él llevaba la misma ropa desde la tarde, pero sus ojos ya no mostraban el terror de antes. Ahora había algo distinto en ellos, una determinación que no correspondía a su edad. Yo me incliné para darle un beso en la frente. Quédate aquí, mi amor. No salgas por nada. Emilio me tomó del brazo. Mamá, yo sé cosas que tú no. Sé dónde papá esconde cosas en la casa. Déjame ayudarte. Sus palabras me desarmaron, pero la licenciada intervino. El niño tiene razón, dijo con firmeza. Si hay algo escondido, él lo sabrá. Y no podemos perder tiempo. Solo será un momento, y estará conmigo. Ella le dedicó a Emilio una mirada seria pero protectora. Yo dudé. Nunca quise exponer a mi hijo a nada peligroso. Pero ya estaba expuesto a demasiado, y necesitábamos pruebas. Salimos del coche y avanzamos por la banqueta en silencio. Mis pasos temblaban.
Cada sonido me hacía voltear. Un auto lejano, un hombre que pasó corriendo del otro lado de la calle, el golpeteo de una ventana suelta. Todo me hacía pensar que Diego podía estar escondido en cualquier sombra. Beatriz caminaba delante de nosotros con la linterna apagada, segura de sí misma, guiándonos como si conociera esa oscuridad desde hace años. Cuando doblamos la esquina y vi mi casa, mis piernas casi cedieron. Era un esqueleto negro bajo la luz tenue de un poste. El techo del segundo piso había colapsado, y las paredes tenían marcas profundas como cicatrices quemadas. La puerta principal estaba rota y abierta. Había un silencio macabro, como si el fuego aún hablara a través del humo frío que salía de algunas grietas. Beatriz levantó una mano. Entraremos por detrás, dijo. Es menos visible y hay menos posibilidades de que alguien nos vea. Dimos la vuelta por un pequeño callejón lateral que conectaba con la parte trasera de la casa. Allí la destrucción era igual de brutal. La puerta de la cocina estaba chamuscada y colgaba de un solo tornillo. Beatriz empujó con cuidado y logramos pasar. El olor era insoportable, una mezcla de humo húmedo, plástico derretido y madera empapada. A pesar de que ya habían pasado horas desde el incendio, el aire seguía caliente. Mis ojos se llenaron de lágrimas, tanto por el olor como por las memorias. Allí mismo estaba la mesa donde desayunaba con Emilio todas las mañanas, o lo que quedaba de ella, apenas unos restos carbonizados sobre un piso lleno de ceniza. Y allí estaba la estufa donde Diego y yo discutimos tantas veces, ahora cubierta de hollín y metal doblado. Beatriz tocó mi brazo. Alejandra, concéntrate. Esto ya no es un hogar. Es una escena de crimen. Y tú no estás aquí para llorar. Estás aquí para sobrevivir. Sus palabras eran duras, pero verdaderas. Avanzamos entre los restos. El techo del pasillo se había caído parcialmente, dejando pedazos de metal y madera encorvados. Emilio avanzó con cuidado, moviendo objetos pequeños del camino. Él parecía conocer cada rincón incluso en la oscuridad. Mi corazón se apretó. Cuántas veces había ignorado lo atento que era, cuántas veces pensé que solo estaba en su mundo, cuando en realidad estaba observando todo. Subimos por la escalera que llevaba al estudio de Diego. El fuego no lo había consumido tanto como al resto de la casa. Quizás porque la puerta estaba cerrada y los hombres no prendieron fuego directamente ahí. Empujé la puerta. Un olor más fuerte a quemado nos envolvió, pero aún se podía entrar sin riesgo. Emilio señaló un cuadro que aún colgaba de la pared. Ahí detrás, dijo. Papá siempre guarda cosas ahí. Quité el cuadro, y como él dijo, había una pequeña caja fuerte empotrada. Beatriz me miró con urgencia. La combinación, la sabes. Yo asentí. Era su fecha de nacimiento. Ridículamente obvio. Marqué los números y escuchamos un clic. Dentro había documentos en sobres manila, dinero en efectivo, 2 teléfonos viejos y un cuaderno de tapa negra. Beatriz tomó todo y lo guardó en una mochila que había traído. Pero Emilio volvió a hablar. Mamá, falta uno. Señaló una tabla floja en el piso. Yo me arrodillé y la levanté. Había un celular envuelto en una bolsa y un sobresellado. Lo tomé. En ese momento escuchamos ruido abajo. Pasos. Voces. Beatriz abrió los ojos con alarma. No pueden ser policías, dijo. Ellos ya revisaron y se fueron. Estos son otros. Y yo supe inmediatamente quiénes eran, los mismos hombres que habían provocado el incendio. El toro y el zurdo. Ellos debían haber regresado para asegurarse de que no hubiera sobrevivientes. O peor, para verificar si había quedado algo que no debían dejar atrás. Beatriz apagó la linterna de inmediato. Nos hizo una seña clara. Silencio. Yo abracé a Emilio y lo escondí detrás de mí. Las voces subían por la escalera. Uno de los hombres dijo, seguro que la policía ya revisó, pero hay que confirmar. El otro respondió, el jefe necesita saber si quedó algo pendiente. Mi corazón golpeaba tanto que pensé que ellos podrían escucharlo. Nos escondimos en un closet estrecho del estudio. Yo cerré la puerta con mucho cuidado. Emilio estaba temblando. Le cubrí la boca suavemente para que no hiciera ruido. Beatriz respiraba lenta, pero yo podía ver el pulso acelerado en su cuello.
Los hombres entraron al estudio. Se escuchó el crujido de sus botas sobre las tablas quemadas. Uno dijo: «Mira. La caja fuerte está abierta». El otro respondió: «Eso no lo hicimos nosotros». Ellos empezaron a revisar todo. Las linternas golpeaban las paredes. Si descubrían la puerta del closet, sería el final. De pronto uno de ellos dijo: «Hay huellas pequeñas, como de un niño». Mi sangre se congeló. Emilio se puso rígido. Yo sentí que el alma se me caía al piso. El otro dijo: «Entonces no murieron aquí. Están vivos. Hay que avisarle al jefe». Fue entonces cuando un grito penetrante resonó desde afuera de la casa. Un grito de mujer, un grito que rompió el silencio como un trueno. Los hombres se sobresaltaron. «¿Qué fue eso?» «No sé, pero ve a revisar». Ambos bajaron las escaleras corriendo. Beatriz abrió la puerta del closet y susurró: «Vámonos». Ya. Salimos del estudio en cuanto los pasos se alejaron. Bajamos la escalera casi corriendo, tratando de evitar las tablas sueltas. La puerta trasera estaba abierta. La cruzamos y corrimos por el callejón sin mirar atrás. Cuando llegamos al coche, Beatriz estaba jadeando. «Fui yo», dijo. «Tenía que sacarlos de ahí». Yo le tomé la mano. «Gracias. De verdad, gracias». Ella solo asintió. No había tiempo para agradecimientos, tampoco para lágrimas. Subimos al coche y Beatriz arrancó a toda velocidad. En la mochila teníamos documentos, dinero, celulares y el cuaderno negro. Quizás el único conjunto de pruebas que podía hundir a Diego para siempre. Mientras avanzábamos por la carretera oscura, yo abracé a Emilio. Él apoyó su cabeza en mi pecho y cerró los ojos. Yo también cerré los míos por un momento. No podía creer que habíamos salido vivas. Beatriz habló sin quitar la vista del camino. «Ahora tenemos lo que necesitamos. Pero esto apenas empieza. Lo que hay en esa mochila podría cambiarlo todo. O podría ponernos en más peligro. Depende de lo que hagamos a continuación». Yo levanté la mirada. «¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso?» Beatriz respiró hondo. «Mañana tendrás que enfrentar algo más difícil que esta noche. Y no será en silencio ni escondida. Tendremos que ver de frente a quien intentó matarte, y necesitaremos que caiga en su propia trampa». Yo me quedé callada. Con el corazón acelerado, sabía que ella hablaba de Diego. Sabía que la próxima etapa sería aún más peligrosa. Ese pensamiento me hizo temblar, pero también me dio fuerza, porque por primera vez no estaba sola. Cuando por fin llegamos a la oficina de la licenciada Beatriz, el silencio dentro del coche era tan denso que parecía que respirábamos miedo en lugar de aire. Emilio seguía dormido en mis brazos, completamente agotado por el horror de la noche. Yo lo cargué con cuidado hasta el pequeño sofá donde ya había descansado unas horas antes. Lo arropé con la misma manta y le acaricié el cabello. Él no debía cargar ninguna de estas sombras, y sin embargo fue el único que vio la verdad desde el inicio. Beatriz cerró la puerta con 3 cerrojos y encendió la luz del escritorio. Colocó la mochila sobre la mesa y lentamente comenzó a vaciar su contenido. Cada objeto caía como si fuera una pieza de dominó que empujaba la siguiente. Documentos chamuscados, sobres manila, dinero, los 2 celulares viejos, el sobre encontrado bajo la tabla del piso y el cuaderno negro. Ese cuaderno parecía más pesado de lo que era, como si dentro llevara el veneno que casi nos mata. «Siéntate, Alejandra», dijo Beatriz con voz firme. «Ahora necesitamos entender exactamente con qué estamos tratando. No podemos mover un dedo sin saber qué información tiene tu marido y qué información tenemos nosotras». Yo asentí aunque mis manos temblaban. Beatriz abrió primero el cuaderno negro. Las páginas estaban manchadas de humo en los bordes, pero aún legibles. Ella pasó la primera hoja y frunció el ceño. Había listas de fechas y cantidades, nombres abreviados, lugares, montos de dinero que no reconocía. Puse la mano sobre mi boca. «¿Qué es todo esto?» Beatriz me miró con una expresión grave. «Deudas. Muchas deudas. Y no con bancos. Con personas peligrosas. Aquí dice pagos a la línea roja. Es una red de prestamistas ilegales en el norte del país, con intereses absurdos y métodos más absurdos todavía. Estas anotaciones son de hace 2 años. Y mira esto». Pasó la página. Había notas más recientes, cantidades mayores, plazos.
Advertencias escritas con letra apresurada. Peligro si no pago. No más prórrogas. Asegurar plan. Mi estómago se revolvió. Beatriz siguió leyendo. Aquí comienza a hablar de una salida. Su salida. Y lo relaciona directamente contigo. Mira esta parte. Leyó en voz alta. Seguro de vida. 2 millones. Pago suficiente para cubrir todo. Debe parecer accidente. Necesario que ella no sospeche. Yo cerré los ojos con fuerza. Cada palabra era un golpe directo a mi confianza, a mi dignidad, a mi ignorancia. Beatriz siguió revisando, mientras yo luchaba por mantener la calma. En otra página aparecía un nombre. El Toro. Seguían anotaciones breves. Negociar precio. Confirmar fecha. Todo pagado. Y al final una línea que me heló la sangre. Que no quede nadie, ni mujer ni niño. Me llevé las manos al pecho. Podía sentir mi corazón agitado luchando por salir. ¿Cómo pudo escribir eso? ¿Cómo pudo pensar en Emilio así? Mi hijo. Beatriz cerró el cuaderno. Este documento por sí solo ya es suficiente para demostrar intención, dijo con seriedad. Pero aún nos falta más. Tomó los celulares y los puso sobre la mesa. Estos son claves. Si vienen de la misma red de gente que provocó el incendio, es probable que tengan mensajes o llamadas que puedan vincular directamente a Diego. Y si eso es así, entonces podemos hundirlo, yo murmuré. ¿Y qué pasa si están bloqueados? Beatriz sonrió con una calma inquietante. Tengo un contacto, un hombre que trabaja para la fiscalía pero que también hace trabajos independientes. Honestamente no quiero saber cómo logra desbloquear teléfonos. Solo quiero que lo haga. Le marcaré ahora mismo. Tomó su teléfono y se alejó un poco para hablar. Yo me acerqué a Emilio y lo observé dormir profundamente. Sus manitas estaban relajadas, pero su rostro aún conservaba un rastro de tensión. Me sentí culpable. Él no debería estar viviendo esto. Un niño no debería conocer el miedo a la muerte, ni la traición de un padre. Beatriz regresó. Él vendrá en una hora. Lo verá aquí mismo. Tenemos que esperar y mientras tanto revisaremos los demás documentos. Tomó un sobre Manila y lo abrió con cuidado. Eran más estados de cuenta y movimientos sospechosos de las cuentas de Diego, compras grandes en efectivo, retiros repetidos, pagos a cuentas desconocidas, transferencias a nombres incompletos, y luego facturas del seguro de vida. 2 millones, pagados puntualmente, actualizados, sin ningún atraso, como si esa fuera la prioridad más grande de Diego. Beatriz suspiró. Tu marido planeó esto durante mucho tiempo, Alejandra. No fue algo impulsivo. No fue una decisión repentina. Él lo construyó paso a paso. Preparó el seguro, preparó las deudas, preparó a los hombres y preparó su coartada enviándose lejos cuando ellos hicieron el trabajo sucio. Él pensó en todo, excepto en ti. Y en tu hijo, él nunca imaginó que Emilio escucharía, nunca imaginó que tú reaccionarías a tiempo. Yo apreté los puños. Sentía rabia, tristeza, culpa, todo mezclado de una forma tan corrosiva que quemaba más que el incendio. Beatriz continuó revisando hasta que encontró el sobre sellado que Emilio había señalado. Lo abrió con cuidado. Dentro había fotografías impresas. Eran de mala calidad, pero se veían claramente las caras de los hombres que estuvieron en mi casa. El Toro y su acompañante. Había fotos de ellos con Diego. Un café. Una reunión en un estacionamiento. Las 3 cabezas juntas inclinadas sobre un maletín. Los 3 dándose la mano. Sentí un escalofrío. Él no solo los contrató. Él convivió con ellos. Planearon juntos. Decidieron juntos. Yo me cubrí el rostro. ¿Por qué? ¿Por qué Diego hizo esto? Beatriz habló con voz suave pero firme. No busques lógica en un hombre que solo piensa en salvarse a sí mismo. Para él eras un medio, no un destino, no un amor, un medio para pagar deudas, un medio para escapar. Hay personas que se llaman esposos pero nunca lo fueron de verdad. Me quedé en silencio. No sabía qué responder. Todo sonaba tan absurdo y tan real al mismo tiempo. En ese momento tocaron la puerta. Era un hombre delgado con lentes y una mochila pequeña. Buenas noches, dijo. Soy el contacto. Vengo por los teléfonos. Beatriz se los entregó y él comenzó a trabajar sin hacer preguntas.
Mientras él conectaba cables y dispositivos a los celulares, yo no podía dejar de mirarlo. Cada minuto parecía eterno. Cada sonido de las teclas me hacía contener la respiración. Hasta que finalmente dijo: listo, ya están abiertos, las copias las enviaré al correo de la licenciada. Ella asintió y él se marchó. Beatriz abrió el primer celular. Inmediatamente apareció una conversación, mensajes entre Diego y un número guardado como M. En el chat se leía: necesito que sea el día en que yo esté viajando. Debe parecer un accidente. Y M respondía: ya está confirmado. Se hará como dijiste. Yo sentí una punzada en el pecho. Otros mensajes decían: asegúrate de que ambos estén adentro. No debe quedar nadie. Y otro más: ¿dónde dejo las llaves? Diego había enviado la foto de nuestro portón. Las llaves de mi casa. En manos de un asesino a sueldo. Beatriz tomó nota de todo. Esto es suficiente para acusarlo formalmente. No podemos mostrarle a la policía solo pedazos. Tiene que ser un caso completo. Sin huecos. Sin duda. Yo respiré hondo. ¿Y ahora qué hacemos? Beatriz me observó con una seriedad profunda. Mañana te reunirás con él, pero no para hablar, no para suplicar, no para entender. Será para exponerlo, para hacer que caiga en su propia trampa, y no estarás sola. Ya hablé con un comandante honesto. Él aceptó ayudarnos, pero para que funcione, Diego debe creer que tú estás vulnerable, que estás sola, que necesita acercarse. Yo sentí un escalofrío. Tengo que verlo cara a cara. A él. Después de todo. Beatriz respondió: sí, y debes estar preparada, porque él no será el Diego que tú conociste. Mañana verás al hombre que realmente es. Y tendrás que mantenerte firme. Yo cerré los ojos. Sentí miedo, pero también una fuerza nueva. No era la mujer ingenua que llegó al aeropuerto unas horas antes. Ahora sabía la verdad. Tenía pruebas, tenía a Emilio, tenía a Beatriz, y tenía algo más importante que todo eso. Tenía una razón para luchar. Beatriz apoyó una mano en mi hombro. Descansa un poco, Alejandra. Mañana será un día largo, un día decisivo, y cuando llegue el momento tendrás que mirarlo a los ojos y dejar que él mismo se hunda. Esa será tu victoria. Antes de apagar la luz añadió algo en voz baja: y recuerda, él ya sospecha que sobreviviste. Mañana no solo vendrá a hablar, vendrá a terminar lo que empezó. Dormí apenas 2 horas aquella madrugada. No era sueño real, era más bien un parpadeo largo entre un pensamiento y otro. Cada vez que cerraba los ojos, veía la casa quemándose de nuevo, veía la llave en manos de esos hombres, veía el mensaje de Diego diciéndome que me amaba mientras esperaba que mi cuerpo se redujera a cenizas. Cuando desperté sobresaltada, la luz tenue del amanecer apenas entraba por la ventana de la oficina de Beatriz. Emilio dormía abrazado a la manta. Respira profundo, Alejandra, me dije. Hoy es el día. Beatriz ya estaba despierta, tomando notas frente al escritorio. La vi levantar la mirada cuando me acerqué. Lista. Yo asentí, aunque la respuesta real era no. Nunca se está lista para mirar a los ojos al hombre que intentó matarte, pero no tenía alternativa. Beatriz explicó el plan una última vez mientras tomábamos café. Te encontrarás con él en la Alameda Central a las 10 de la mañana. Él ya aceptó ir. Cree que estás sola, cree que estás asustada y confundida. Eso es lo que necesitamos. El comandante Salgado tendrá su equipo disperso entre la gente. No los verás, pero estarán ahí. Si Diego intenta acercarse demasiado, si intenta tocarte, si confiesa o se delata con sus actos, ellos intervendrán. Yo apretaba la taza entre mis manos. ¿Y si descubre que están ahí? ¿Y si intenta escapar? Beatriz respiró hondo. Los hombres desesperados cometen errores. Y tu marido está más desesperado que nunca. Esa es nuestra ventaja. Nos fuimos poco antes de las 9. Emilio se quedó con la asistente de Beatriz, una mujer amable que lo mantendría entretenido y seguro hasta que todo terminara. Antes de irme, él me tomó la mano. Mamá, ten cuidado. Yo haré lo que tenga que hacer, contesté. Regresaré con vida, te lo prometo. No sé si me creyó, pero me abrazó como si fuera la última vez. El camino hacia la Alameda Central fue largo pese a que en realidad había poco tráfico. Cada semáforo parecía una advertencia,
Cada rostro desconocido me hacía preguntarme si Diego había enviado a alguien más. Cuando llegamos, el parque ya estaba lleno de gente. Parejas caminando, vendedores de globos, jóvenes tomando fotos, ancianos sentados en las bancas. Era un lugar hermoso, pacífico, irónicamente pacífico. Beatriz se mantendría lejos, pero vigilando. Esta parte es solo tuya, Alejandra. Él debe creer que estás sola. Yo asentí. Tenía las manos frías pero la espalda recta. Caminé hacia la banca donde acordamos encontrarnos. Me senté allí. El mundo parecía girar lento mientras las palomas picoteaban migas en el piso. Miré el reloj, 10 en punto, y entonces lo vi. Diego apareció desde el lado contrario del parque. Caminaba rápido. Su ropa estaba arrugada, sus ojos rojos, como si no hubiera dormido nada. Un aspecto que en otro tiempo tal vez me habría conmovido. Hoy solo vi a un actor nervioso, un hombre que sabía que había perdido el control de su propio plan. Cuando se acercó, intentó abrazarme, pero yo me aparté. No me toques, Diego. Él frunció el ceño, pero enseguida fingió preocupación. Ale, por favor, gracias a Dios estás viva. La policía dijo que no encontraron cuerpos. ¿Dónde has estado? ¿Qué pasó? Yo lo miré fijamente. Deja de actuar. Sabes exactamente qué pasó. Sus ojos se movieron inquietos. No sé de qué hablas. Tu casa se incendió. Yo vine apenas supe. He estado desesperado buscándote. Alejandra, por favor, créeme. Yo di un paso hacia él. Te vi, Diego. Vi todo. Tuve que contener las ganas de gritarlo. Vi a los hombres entrar a la casa con tus llaves. Vi cómo prendían fuego. Y vi tu mensaje, fingiendo cariño mientras esperabas que muriera. Diego se quedó helado. No lo esperaba. Su boca se abrió apenas. Ale, eso no es verdad. Quien te haya dicho eso quiere separarnos. Tú sabes cómo es la gente cuando ve una desgracia. Sacan conclusiones. No tienes idea de lo que dices. Yo respiré hondo. Déjame explicarte lo que sí sé. Sé que tienes deudas con la línea roja. Sé que pagaste por un incendio. Sé que les diste las llaves. Sé que quisiste asegurar tu coartada yéndote lejos. Y sé que quisiste matar a tu propio hijo. Eso lo sé muy bien. El rostro de Diego cambió, como si una máscara se hubiera desprendido de golpe. Su mirada se volvió fría, dura, vacía. Tú no entiendes lo que estás haciendo, Alejandra. Dame las cosas que te llevaste de la casa. No sabes en qué problema estás metiendo a todos. Me crucé de brazos. ¿Qué cosas? El cuaderno negro, las fotos, los teléfonos, todo lo que estaba en tu caja fuerte. Dame eso ahora y hablamos tranquilos. No hay por qué hacer esto difícil. Yo lo miré con una mezcla de asco y tristeza. Hablamos tranquilos. Después de pagar para que nos quemaran vivos. ¿Eso quieres decir? Él respiró por la boca, frustrado. Ale, por favor. Estoy intentando salvarnos. Salvarme. No me hagas ver como un monstruo. Yo solo hice lo que tuve que hacer cuando esos tipos me acorralaron. Tú no estabas cooperando. Todo se iba a derrumbar. Necesitaba una salida. Y la salida era yo. Y mi hijo, ¿verdad? Finalmente explotó. Ya basta. Dame lo que tienes o no respondo. Alcanzó a dar un paso hacia mí, pero entonces giró la cabeza rápido como si sintiera algo extraño alrededor. Y así era. Sin que él lo notara, el comandante Salgado y dos de sus hombres se acercaban disfrazados de vendedores ambulantes. Otros dos estaban detrás observando. Diego volvió a verme, más nervioso que antes. Habla, Alejandra. ¿Qué quieres? Dinero. Que desaparezca. Que me vaya del país. Yo te lo doy. Pero dame mis cosas. Yo di un paso atrás. No quiero nada. Solo quiero que pagues lo que hiciste. Él se acercó aún más. Entonces su voz bajó a un susurro amenazante. No sabes en qué te estás metiendo. Dame ese cuaderno o te arrepentirás. No sabes de lo que soy capaz, Ale. Yo sentí el miedo recorrerme la espalda. Pero no me moví. Ahora sí sé de lo que eres capaz. Lo vi con mis propios ojos. Diego abrió la boca para contestar, pero en ese instante, Salgado apareció justo detrás de él. Diego Herrera, queda usted detenido por intento de homicidio y asociación con delincuencia organizada. Diego giró sorprendido y dio un paso atrás. ¿Qué? No.
No, esto no es lo que parece. Ustedes no entienden. Intentó correr. Tropezó con un puesto de globos y empujó a un hombre que estaba tomando fotos. El parque entero volteó a verlo. 2 policías lo alcanzaron y trataron de sujetarlo, pero Diego forcejeó como un animal acorralado. Gritaba: «No tienen pruebas, no pueden demostrar nada, ella está mintiendo». El comandante habló con firmeza: «Tenemos suficiente. Y si quieres seguir hablando, lo único que harás es hundirte más». Diego logró zafarse por un segundo y corrió hacia mí. Sentí el terror subirme por el pecho, pero antes de que pudiera alcanzarme, un oficial lo sujetó por el brazo y lo tiró al piso. Él gritaba, pataleaba. Su máscara de hombre tranquilo y protector había desaparecido por completo. Ahora solo quedaba el hombre que realmente era, un cobarde que intentó matar a su familia. Cuando por fin lograron esposarlo, Diego me miró desde el suelo. Sus ojos ya no suplicaban, solo había odio. «Esto no termina aquí, Alejandra. Te juro que no termina». Yo temblé, no por miedo, sino por el escalofrío de saber que decía la verdad. Aunque estuviera atrapado, la historia aún no había terminado. Faltaba la parte más difícil. Faltaba el juicio. Faltaba la verdad pública. Faltaba enfrentar las consecuencias de todo lo que él había hecho. Y faltaba algo más. Algo que aún no sabía, pero que Beatriz había advertido desde el principio. Los hombres que Diego contrató no desaparecerían así de fácil. Mientras se lo llevaban, Beatriz se acercó a mí. «Lo lograste», dijo, «pero ahora viene la parte más peligrosa. Debemos prepararnos». Yo la miré confundida. «¿Más peligrosa? ¿Qué más podía pasar?» Ella respiró profundo. «Alejandra, lo que viene ahora no depende de Diego, depende de quienes están detrás, y ellos no se quedarán quietos». Sentí que el mundo se me encogía entre las manos. La tormenta aún no había terminado. Cuando Diego fue llevado esposado fuera de la Alameda Central, yo pensé que por fin podría respirar. Pensé que el peso en mi pecho desaparecería. Pero no fue así. La noche que siguió se sintió igual de larga que todas las anteriores, incluso sabiendo que él estaba encerrado en una celda. La verdad es que no se duerme tan fácil después de haber visto al hombre que una vez amaste convertirse en alguien capaz de matarte sin parpadear. El silencio era distinto. Ya no era el silencio del miedo inmediato, era el silencio del duelo, de aceptar que la vida que yo creía tener nunca existió. Beatriz se quedó conmigo esa noche. Emilio dormía en una colchoneta junto a nosotras. Yo veía su pecho subir y bajar, y agradecía que él al menos pudiera descansar. Cada tanto abría los ojos como si quisiera asegurarse de que yo seguía ahí. Yo le sonreía, y él volvía a dormir. A la mañana siguiente el teléfono de Beatriz no dejó de sonar. La noticia de la captura de Diego Herrera se había regado como pólvora en la delegación. El comandante Salgado confirmó que Diego había pasado toda la noche intentando convencerlos de que era inocente, diciendo que había sido manipulado, que alguien más había provocado el incendio, que yo lo estaba difamando. Pero las pruebas eran demasiado claras, y faltaba lo más importante. El Toro y su cómplice fueron detenidos esa misma madrugada, y como suele pasar con los cobardes, ambos comenzaron a hablar apenas les ofrecieron una reducción de pena. Cada palabra que ellos dijeron fue como una puñalada silenciosa. Confirmaron que Diego les entregó las llaves. Confirmaron el pago. Confirmaron la fecha. Confirmaron que él pidió asegurarse de que no quedara nadie vivo. Ni yo, ni Emilio. Cuando escuché a Beatriz repetir eso, sentí un hueco abrirse en mi estómago. Una parte de mí aún quería creer que Diego no habría llegado tan lejos, pero ya no podía negar nada. No cuando sus propios cómplices contaban todo con frialdad. Pasaron 2 meses antes de que iniciara el juicio. 2 meses en los que Emilio y yo vivimos bajo protección, y Beatriz se convirtió en mucho más que una abogada. Fue guía, conciencia, refugio. Ella me ayudó a recuperar documentos, abrir una cuenta nueva, solicitar apoyo psicológico para Emilio y para mí. También me acompañó a cada cita con las autoridades, a cada revisión de pruebas, a cada reunión con el comandante Salgado. Durante ese tiempo yo me hice cientos de preguntas. ¿Cuál fue el momento exacto en que Diego dejó de amarme? ¿O acaso nunca me amó? Hubo señales que yo no quise ver. ¿Cuántas veces él pensó en ese plan mientras yo le preparaba el desayuno o lo abrazaba sin sospechar nada?
A veces me quedaba viendo una foto vieja de él y yo, tomada en un viaje a Querétaro. En la imagen él aparece abrazándome desde atrás, sonriendo como si el mundo fuera perfecto. Yo no reconozco a ese hombre ahora. Y ese choque, esa confusión, dolía más que el incendio. Porque se puede reconstruir una casa. Pero ¿cómo se reconstruye la confianza rota? El día del juicio llegó con un cielo nublado. Yo no quería ir. De hecho, no fui. No tenía la fuerza para sentarme frente a Diego y escuchar cómo intentaba justificar el intento de asesinato. Pero Beatriz insistió en que al menos escuchara el veredicto. Y así lo hice. Me quedé en una sala contigua, abrazando a Emilio, mientras escuchábamos las voces que entraban desde la sala principal. Los fiscales presentaron las pruebas, el cuaderno negro, las fotos, los mensajes de los celulares, las declaraciones de El Toro y su cómplice. Después mostraron el reporte del seguro de vida, y luego la evidencia del incendio. Cada pieza formaba un rompecabezas que no dejaba espacio para la duda. Diego estaba hundido incluso antes de hablar. Cuando el juez le pidió declarar, él intentó mantener la calma. Dijo que lo habían presionado. Dijo que yo lo estaba traicionando. Dijo que no sabía que los hombres harían daño, pero cada frase se contradecía con las pruebas. Hubo un momento en que su voz se quebró, otro en que golpeó la mesa con frustración, y finalmente, cuando el juez leyó la sentencia, su expresión se volvió fría, como piedra. 25 años de prisión. Emilio apretó mi mano con fuerza. Yo sentí lágrimas caer, pero no eran de tristeza. Era una mezcla de alivio, agotamiento y vacío, como si de pronto mi cuerpo se permitiera sentir todo lo que había guardado durante semanas. Beatriz me abrazó por detrás. Ya está, dijo. Se hizo justicia. Pero yo no sabía si esa era la palabra correcta. No se siente como justicia cuando la traición viene de alguien que compartió tu cama. No se siente como justicia cuando tu hijo tiene que aprender tan joven que hay padres que no merecen ese nombre. Después del juicio, hubo un silencio que duró meses. Emilio comenzó terapia. Tenía pesadillas donde veía fuego o escuchaba pasos en la casa. Yo también fui a terapia, aunque al principio me costaba hablar. Era difícil aceptar que había amado a alguien incapaz de amar. Pero entre cada sesión, cada avance pequeño, algo empezó a cambiar dentro de mí. No me volví fuerte de un día para otro. No fue una transformación mágica. Fue lenta, dolorosa, pero real. Beatriz, en un momento de esos silencios, me ofreció unirme a un curso de capacitación en apoyo a víctimas. Algo en mí se encendió al escuchar eso. Tal vez porque después de todo lo vivido yo no quería quedarme siendo víctima. Quería usar lo que me pasó para ayudar a otras mujeres atrapadas en la misma oscuridad. Acepté, y poco a poco, encontré una nueva dirección. También encontré un pequeño departamento donde empezar de cero con Emilio. Yo misma pinté las paredes. Él escogió los colores de su cuarto. Azul cielo. Ahora sí, mamá, estoy grande. Ya no quiero caricaturas, dijo riendo. Fue la primera vez que lo vi reír sin miedo desde el incendio. Un día, mientras él hacía tarea en la sala, yo recibí una llamada de la fiscalía. Era el comandante Salgado. Me informó que El Toro había intentado retractarse, pero que ya era muy tarde. Su declaración inicial estaba grabada y firmada. Todos los responsables enfrentarían juicio. Todos caerían. Esa noticia brilló como un fragmento de esperanza, como si la sombra que aún rodeaba a Diego se estuviera desmoronando. Pero justo cuando pensé que esa etapa estaba cerrada, ocurrió algo que me hizo sentir un escalofrío familiar. Un sobre sin remitente llegó a mi buzón. Lo tomé entre mis manos. El papel estaba limpio, sin manchas. Dentro había una sola hoja. No contenía amenazas. No tenía palabras. Solo una fotografía. Una foto de Emilio saliendo de su escuela. Sentí que el mundo se detenía. Mi corazón golpeó tan fuerte que casi me hizo perder el equilibrio. Beatriz vio la foto y palideció. Alejandra dijo con voz grave: «Esto no es Diego. Esto es alguien más. Y si ellos están moviéndose, entonces debemos actuar antes de que sea tarde». Yo miré la foto de mi hijo una vez más. Su mochila en la espalda, su risa congelada en el papel, y sentí cómo un frío profundo me recorría el alma, porque la cárcel había encerrado a Diego, pero no había encerrado a quienes trabajaban para él, y ellos acababan de recordarme que la historia no estaba terminada. Cuando vi aquella fotografía de Emilio saliendo de la escuela,
supe que el infierno no había terminado. Diego estaba en prisión, sí, pero las sombras que lo rodeaban seguían libres. La línea roja, una red que no desaparecía solo porque uno de sus deudores caía. Al contrario. Ahora que Diego no podía pagarles, ellos buscaban recuperar su pérdida de cualquier manera. Y la amenaza estaba clara. No iban por él, iban por nosotros. Beatriz tomó la foto entre sus manos, la observó con cuidado y luego me miró con una seriedad que jamás había visto en ella. Alejandra, esto es un mensaje. Y no uno pequeño. Ellos quieren que sepas que están vigilando. Pero no vamos a permitir que te toquen. No otra vez. No mientras yo esté viva. Esas palabras me dieron fuerza. Pero también miedo. Estaba cansada de correr, de esconderme, de mirar por encima del hombro cada segundo del día. Emilio ya había vivido demasiado para un niño de su edad. Y sin embargo, cuando le enseñé la fotografía para explicarle por qué no iría a la escuela por unos días, él solo respiró hondo y dijo: «Mamá, no dejaré que te pase nada. Yo soy fuerte, yo puedo ayudarte». Me arrodillé frente a él. «No, hijo. No es tu responsabilidad protegerme, es mi responsabilidad protegerte a ti». Pero lo miré de cerca y entendí que, a pesar de todo, Emilio había aprendido una valentía que no se enseña, se gana. Y él la había ganado con lágrimas y miedo. Esa valentía me dio el impulso que necesitaba. Beatriz y el comandante Salgado organizaron una reunión urgente. «No podemos permitir que esta amenaza avance», dijo el comandante. «Vamos a poner vigilancia discreta alrededor del edificio y reforzar tu seguridad. Ya estamos investigando la conexión entre Diego y esa red. Si alguno de ellos se acerca, responderemos, pero necesito que tú mantengas la calma. Lo que hagas en estos días será crucial para tu bienestar y el del niño». Yo asentí. Estaba cansada, pero no rota. Las mujeres no se rompen, se quiebran un momento, sí, pero luego se unen de nuevo, más fuertes, más conscientes. Y yo era prueba viviente de eso. Los primeros días fueron difíciles, soñaba con fuego, con pasos detrás de mí, con Diego mirándome desde la cárcel como si todavía tuviera poder sobre mi destino. Pero cada vez que despertaba veía a Emilio abrazado a su peluche y recordaba por qué debía seguir adelante. Una tarde, mientras estábamos en el departamento, escuchamos un golpe fuerte abajo. Me levanté sobresaltada, pero era solo un cartero dejando correspondencia. Mi corazón latía tan rápido que casi me doblé del susto. En ese momento comprendí que el miedo no se va cuando pasa el peligro. El miedo se va cuando encontramos algo más grande que él. Y para mí, ese algo era Emilio. Beatriz comenzó a pasar más tiempo con nosotros y poco a poco las cosas fueron encontrando un orden. La fotografía no volvió a aparecer. La policía identificó a los 2 hombres de la línea roja que vigilaban la zona y los detuvo en un operativo silencioso. El comandante nos llamó para decir que la amenaza inmediata estaba controlada. No estaban allí por Diego, dijo. Estaban explorando quién era la mujer que había sobrevivido. Una paz tibia, pequeña, pero real. Con el paso de los meses empecé a reconstruir mi vida. Conseguí un pequeño apartamento mejor ubicado. Pinté las paredes yo misma. Emilio eligió un nuevo escritorio para hacer su tarea. Lo vi sonreír cada vez más. Menos pesadillas, más risas, más vida. Yo retomé mis estudios y comencé a trabajar con Beatriz en su despacho. Mi primer caso fue una mujer que, igual que yo, había sido manipulada por años sin darse cuenta. Cuando me miró llorando y dijo, pensé que estaba loca, nadie me creía. Yo la tomé de la mano y respondí, yo te creo, porque yo también estuve ahí. Y ese día comprendí que el dolor también puede transformarse en propósito. Un año después del juicio, recibí la visita de Beatriz en mi nuevo hogar. Me llevó una taza de café y un sobre. En su interior había la confirmación oficial de mi trabajo como asistente legal certificada. Yo la abracé con lágrimas. Ella sonrió. Tu padre estaría orgulloso, Alejandra. Y aunque ya no esté aquí, cumpliste lo que él más quería, salvaguardar tu vida y la de Emilio. Miré por la ventana. El cielo estaba despejado. Emilio jugaba en la sala con un rompecabezas de planetas. Mamá dijo sin levantar la vista. ¿Crees que algún día pueda ir al espacio? Yo reí suavemente.
Puedes ir a donde quieras, hijo. Eres más fuerte que muchas personas. Más fuerte que yo cuando tenía tu edad. Él levantó la cabeza y sonrió. Entonces tú también puedes ir a donde quieras, mamá, aunque no sea al espacio. Sus palabras me llegaron al alma. Sí, sí podía ir a donde quisiera. Podía construir una vida lejos de las sombras. Podía ser libre. Un día recibí una carta desde la prisión. Era de Diego. No la abrí. No quería darle espacio en mi mente ni en mi paz, solo la quemé en el fregadero. Las palabras de un hombre que nunca me quiso no valían el papel en el que estaban escritas. Ahora, 5 años después de aquella noche en el aeropuerto, mi vida es otra. Emilio se convirtió en un niño curioso, brillante, lleno de sueños. Yo trabajo ayudando a mujeres que necesitan un refugio. Mi casa es pequeña, pero es mía. Mi libertad también es mía. Y cada mañana agradezco haber escuchado a mi hijo cuando me dijo: «Mamá, no volvamos a casa», porque fue su voz la que nos salvó. Hay heridas que tardan en sanar. Hay recuerdos que aún queman. Pero hoy sé que no somos el fuego que nos destruyó. Somos lo que hicimos con las cenizas. Y antes de terminar, quiero decirte algo a ti que estás escuchando mi historia. Si alguna vez has sentido miedo dentro de tu propio hogar, si alguna vez dudaste de tu intuición, si alguna vez pensaste que estabas sola, no lo estás. Siempre hay una salida, siempre hay alguien dispuesto a escucharte. Y si esta historia te llegó al corazón, si te hizo reflexionar, si te hizo valorar tu propia fuerza, te invito a que le des like a este video y te suscribas a este canal. Aquí compartimos historias que nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda siempre existe un rayo de luz. A veces ese rayo llega en forma de niño, a veces en forma de amiga, a veces en forma de verdad dolorosa, pero llega, siempre llega. Gracias por acompañarme hasta aquí, y recuerda, lo que hoy duele mañana se convierte en fuerza, y tú mereces vivir sin miedo, así como yo aprendí a vivir de nuevo.